Veamos. Entonces, esta idea del acto jurisdiccional en la conciliación específicamente, el artículo 4, si no me equivoco, vamos a poner acá la norma, menciona que la conciliación no constituye acto jurisdiccional. ¿Ya? Y creo que es el artículo más chiquito de la ley de conciliación, que también está aclarado de cierta forma, ¿no? ¿No? Está aclarado de cierta forma. Veamos, veamos esos aspectos, por favor. Ok, vamos a ver. Ley de conciliación, artículo 4, así es. Me lo pongo en pantalla, ¿eh? Lo que ustedes vean, dice claramente aquí, artículo 4, función no jurisdiccional. La conciliación no constituye acto jurisdiccional, ¿no? No constituye acto jurisdiccional, claro. Porque una cosa es el acto jurisdiccional y otra cosa es la actividad jurisdiccional. El acto jurisdiccional está ligado específicamente al trabajo que tienen los jueces conforme a sus funciones. Por ejemplo, sentenciar. Por ejemplo, apercibir, amonestar, ¿no? Encarcelar, ¿no? Son actos jurisdiccionales, ¿no? Dirigir las audiencias judiciales. Sin embargo, en la conciliación no tiene esa figura como lo tiene un juez. Es por eso que el artículo 4 es claro en mencionar que la conciliación no constituye acto jurisdiccional. ¿Ya? Acto jurisdiccional. Pero veamos un poco entendiendo esta figura aún más todavía. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Dice precisamente el de la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, ¿no? Dice, como consecuencia de ello, no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independientemente con la excepción de la militar y la arbitral. Ya en este sentido, en este punto, sin embargo, debe considerar también supuestamente una jurisdicción especial. A reconocer a las comunidades campesinas, ¿no? Y nativas como con el apoyo de las rondas campesinas que pueden ejercer determinadas funciones jurisdiccionales en sus ámbitos respectivos, territoriales respectivos, ¿no? La capacidad jurisdiccional de los jueces y tribunales de justicia se da en el Estado democrático actual en los siguientes aspectos. En la tutela de derechos fundamentales, ¿no? Cuando estos se encuentran en controversia entre los particulares y entre estos y el Estado, así es, ¿no? Cuando hay vulneración de derechos, quebrantamiento, cuando hay un atropello, no solamente de los derechos innominados, también de los derechos fundamentales. Entonces, ahí ingresa una jurisdicción especial, las famosas rondas campesinas, ¿no? Entonces, pero ello también está determinado por un espacio geográfico, porque ustedes saben que las rondas campesinas también tienen su propia ley y tienen su propio reglamento, ¿ah? Y ese reglamento, de cierta forma, ordena, de cierta forma, la forma como ellos van a administrar justicia. Que cada ronda campesina, por su propio espacio territorial, eligen, de cierta forma, de repente, ciertos castigos, ¿no? Ciertos castigos que va ordenar un poco la conducta de de los lugareños o de ese lugar donde se establecen las rondas campesinas, ¿no? Recuerden ustedes que también en un tiempo futuro acá también se quería implantar en Lima, ¿no? Una suerte de rondas urbanas, ¿no? Que tuviera de cierta forma de repente algo similar a las rondas campesinas, ¿no? Pero debo decir que las rondas urbanas no funcionó, no funcionó, ¿no? Y si ustedes recuerdan, también estaba la figura, eh, eh, bueno, por lo menos en las ciudades, para poder establecer rondas urbanas hubo todo un pleito, se puede decir, ¿no? Por la forma, es más, ustedes recuerdan que había un tiempo que se publicitaba siempre esta frase, ¿no? El hecho de chapa tu choro, no sé si ustedes recordarán, ¿no? Que se menciona chapa tu choro, ¿no?
y que era una forma específicamente cómo iban a castigar prácticamente a los ladrones, ¿no? O a las personas que cometían un delito, ¿no? Si bien es cierto, eso no funcionó porque había en exceso, usted sabe, ¿no? ¿No? Pero bueno, esperemos que nuevas políticas de gobierno puedan un poco ordenar la seguridad de las personas, ¿no? No solamente a nivel de las ciudades, también a nivel rurales, ¿no? Dice, cuando estos se encuentran en controversia entre los particulares o entre estos y el Estado, ¿no? Los jueces tienen jurisdicción para declarar el derecho a favor de las libertades y los derechos constitucionales e internacionalmente reconocidos. La tutela de tales derechos no puede quedar librada a otro tipo de autoridad. Así es. La única persona que juzga sobre la tierra son los jueces, ¿no? Es la única persona autorizada de juzgar sobre la tierra, ¿no? O sea, después de Dios son los jueces, porque el presidente, fiscales no juzgan, pues juzga la conducta de los seres humanos. Por eso que muchas veces se dice a los jueces semidioses, ¿no? Porque son los jueces quienes juzgan a otros humanos, ¿no? Y son los únicos sobre la faz de la tierra, ¿no? Dice, para la sanción de los actos delictivos, pues el Estado, mediante la administración de justicia, es garante del orden público y en consecuencia debe verificar y castigar los actos ilícitos penales, comúnmente llamados delitos. Así es. Para la defensa de la legalidad del Estado de Derecho y como capacidad jurisdiccional de ejercer control sobre los poderes públicos a fin de que sujeten a la ley y observen los principios de transparencia, igualdad ante la ley, responsabilidad y control de la función pública, evitando la discrecionalidad de los poderes del Estado. De luego ustedes van a hacer un pequeño análisis con respecto al Estado de Derecho, ¿no? Luego lo otro es para el control difuso de la Constitución, en tanto en un Estado constitucional de derecho, son los jueces los encargados de velar por el cumplimiento y observancia de la Constitución política del Estado como una norma superior ante cualquier otra ley, ¿no? ¿Usted qué opina? Específicamente, eh, ¿el control difuso se aplica a la conciliación extrajudicial o no? ¿Qué opinión ustedes tienen con respecto al control difuso? ¿Se aplica o no se aplica el control difuso en la constitución política, en la conciliación extrajudicial? A ver, opiniones, a ver, opiniones. A ver, los que son abogados o estudiantes de derecho, ¿qué opinan, qué opinión tienen ustedes con la aplicación del control difuso en la conciliación extrajudicial? A ver, ¿alguien quiere opinar? Sí entienden que es control difuso, ¿verdad? Y ahí mismo en ese párrafo lo está definiendo. Dice, ¿no? En tanto la constitucional de derecho son los jueces encargados de velar por el cumplimiento y observancia de la Constitución política del Estado como norma superior, norma suprema, ¿verdad? Norma suprema ante cualquier otra ley. Bueno, eso también podríamos decir específicamente el hecho de repente que si la ley de conciliación y su reglamento contradicen la Constitución, ¿no? Está claro y evidente que eso no ocurre, ¿no? Eso no ocurre, ¿no? Los jueces se convierten en los garantes de la ley a fin de evitar que éstas eventualmente afecten la vigencia de la Constitución política. Bueno, a ver, ¿quiénes ejercen la función jurisdiccional y quiénes no? ¿Alguien por podría leerlo, por favor, esta parte de acá? ¿Algún voluntario que podría leerlo? ¿Quiénes ejercen la función jurisdiccional y quiénes no? A ver, opiniones. O que pueden leerlo, por favor, un voluntario. Solo una lectura nada más es.
A ver, ¿quién quiere ganar sus puntos? A ver, Gianluca, a ver, te escuchamos. Gianluca, a ver, te escuchamos. Gianluca, ¿estás ahí? Gianluca, ¿estás ahí, Gianluca? A ver, ok, ok, Christopher, te escuchamos. Entonces, ¿quiénes ejercen la función jurisdiccional y quiénes no? Solo en poder judicial puede impartir justicia. No existe ni puede establecerse otro tipo de justicia ni de jueces con excepción de la justicia comunal o comunitaria, que está a cargo de las autoridades de las comunidades campesinas y nativas con el apoyo de las rondas campesinas, artículo 149 de la Constitución. Sin embargo, debe notarse que según el propio artículo 139 de la Constitución Política, existen dos excepciones a la exclusividad de los administrados de justicia por los jueces. La primera excepción es la llamada justicia militar, que comprende una estructura orgánica propia, con jueces y fiscales especializados en materia militar para resolver conflictos relacionados al cumplimiento de órdenes ordinarias. Puede intervenir cuando están de por medio violaciones a los derechos humanos. La llamada jurisdicción arbitral, que supone la intervención acordada de terceros para resolver determinados conflictos a través de una resolución dictada por un o unos conocidas como laudos. Se trata de una jurisdicción voluntaria a las cuales se someten las partes por libre voluntad. Ok, muchas gracias. Así es, ¿no? Entonces, solo en el Poder Judicial puede impartir justicia, dice, ¿no? No existe ni puede establecerse otro tipo de justicia, ni de jueces con excepción a la justicia comunal o comunitaria, ¿no? Entonces también hay una justicia excepcional, ¿no? Con respecto a la justicia arbitral y la justicia militar, ¿no? Si ustedes se percatan en el detalle que el arbitraje también, al ser un mecanismo heterocompositivo, un mecanismo distinto al juez, aún todavía se ha sostenido en la Constitución, ¿no? Lo que actualmente la conciliación no se ha sostenido en la Constitución, ¿no? Ha salido de la faz de la Constitución para tener una ley especial, ¿no? Sin embargo, el arbitraje, hasta la fecha específicamente, solamente hay una ley de arbitraje. No existe un reglamento arbitral general que ordene los procedimientos arbitrales, por ejemplo, ¿no? Tampoco existe de repente que el arbitraje lo saquen fuera de la Constitución, ¿no? Creo yo que, como se decía algunos autores, aún todavía el arbitraje lo seguimos manejando a nivel de un monopolio, ¿no? Sobre todo en el Perú, ¿no? Creo yo que por eso tampoco no hay cierta eh, cambios sustanciales con respecto al arbitraje, ¿no? ¿No? Por el tema de repente monopólico que está aún todavía teniendo el arbitraje en el Perú, ¿no? Entonces, por eso habla de la llamada jurisdicción arbitral, que supone la resolución acordada de terceros para resolver determinados conflictos a través de una resolución dictada por unos conocidos como laudos. O sea, laudos arbitrales son decisiones de los árbitros en un proceso arbitral, ¿no? Lo que es sentencia son decisiones finales de los jueces y lo que es un acta de conciliación, que son los acuerdos que adoptan las partes conciliantes para poner fin a las controversias, ¿no? Los laudos, dice que cuando laudos se trata de una jurisdicción voluntaria de las cuales se someten las partes por libre voluntad, si mediante un pacto arbitral, mediante un convenio arbitral, ¿no? Acto jurídico, acto relacionado con la interpretación de la ley de conciliación y su reglamento. Esto lo van a leer ustedes, esto lo van a leer ustedes, esto lo voy a dejar como tareita. Pero veamos con respecto a la jurisdicción, ese sí me interesa porque estamos en el tema de la jurisdicción. Por favor, perdón, por favor.
Ok, acá está. Nuestra competencia. Pasamos a la jurisdicción. A ver, algún otro voluntario que pueda leer el tema de la jurisdicción. Voy a tratar de desarrollar el tema de la jurisdicción. De repente, este, a ver, con respecto al tema de la jurisdicción, pero más abocado al tema de la conciliación, ¿ya? Pero alguien podría leer, a ver, esta lecturita de acá, que ustedes ven en pantalla, a ver como quién participa también en clases, ¿ya? Y también se va ganando sus puntos dentro del curso. Toda participación tiene puntos en el curso, por si acaso. ¿Ok? A ver, ¿alguien por favor puede leerlo? A ver, alguien que no puede leerlo, a ver, sí, lo que pueden ver en pantalla. Shirley, ¿puedes leerlo, Shirley? Hola, Shirley. Hola, sí, buenas noches. Disculpen, a ver, un ratito, por favor. Ya, tu cámara dentro. Ya. Jurisdicción. Sí, Es el, ajá, es el deber que tiene el Estado de administrar justicia. El instrumento utilizado para su cumplimiento es el proceso judicial. Para que la jurisdicción cumpla sus fines, la ley les confiere a los jueces una serie de atribuciones, facultades o poderes para administrar justicia o aplicar las leyes a nombre del Estado. A. Vocatio. Facultad de obligar a las partes a comparecer a juicio dentro del término de emplazamiento y en cuya virtud el juicio puede seguirse en rebeldía sin que ello afecte la validez de las resoluciones. B. Lud- Ludicium o luditio, potestad de dictar una sentencia aplicando la ley poniendo término a la litis con carácter definitivo, es decir, con efecto de cosa juzgada. C. Exequi, potestad que tiene un órgano jurisdiccional para ejecutar lo juzgado, para hacer cumplir las resoluciones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública. D. Coertio. El uso de la fuerza para el cumplimiento de las medidas ordenadas en el proceso, a fin de hacer posible su desarrollo y que puede ser sobre personas o cosas. Ya. El acta de conciliación, ¿eso también? Sí, ¿verdad? sí, sí. Ya. El acta de conciliación se constituye, ay, perdón, en un título ejecutivo con valor similar, una sentencia judicial, porque el conciliador no reúne las facultades que por ley le corresponde a un juez. Es por eso que el acta de conciliación, al no ser una sentencia con calidad de cosa juzgada, puede ser modificada por la voluntad de las partes. Ok, excelente. Ujú. Vamos un poco a analizar los aspectos de la jurisdictio o la jurisdicción, ¿ya? Dice que es el deber que tiene el Estado para administrar justicia, ¿no? De administrar justicia, así es, ¿no? Y este es un caso muy interesante, ¿no? Es un instrumento utilizado para su cumplimiento, ¿no? En el proceso judicial, ¿no? Si no existiera jurisdicción, los jueces estarían casi impedidos para tomar decisiones, o por lo menos que para que sus decisiones sean vinculantes, si es que no hubiera jurisdicción, ¿no? Dice que para la jurisdicción cumpla sus fines, la ley les confiere a los jueces una serie de atribuciones, atributos, ¿no? Que no tiene específicamente la conciliación. Por ejemplo, la famosa vocatio, ¿no? Facultad de obligar a las partes a comparecer a juicio. Así es. Si uno se pregunta, en el caso de la conciliación, eh, el conciliador
puede obligar a las partes conciliantes a asistir a la audiencia de conciliación? No, ¿verdad? Nosotros no podemos obligar a las partes porque estos son actos voluntarios, actos de disposición, son voluntarios. Por lo tanto, el conciliador no puede obligar a las partes, ¿no? El juez sí tiene esa facultad de obligar a las partes a que vengan, a que comparezcan al juicio, ¿no? Dentro del término del emplazamiento, ¿no? Así es. Si no, va a haber un apercibimiento o va a ser de repente un apercibimiento de grado fuerza, ¿no? La orden de captura para que se persone el juicio, ¿no? Y en cuya virtud el juicio puede seguirse en rebeldía, dice, ¿no? En el caso de la conciliación, si la parte invitada no viene, yo ya no continúo, ¿no? De repente invocaré una segunda fecha para la audiencia y si no viene segunda fecha yo lo doy por concluido. Basta que una de las partes conciliantes no asista a la audiencia de conciliación, no hay audiencia, ¿ok? No hay audiencia. Es por eso que se dice siempre que la conciliación es un todo indivisible, ¿no? Todas las partes que han sido convocadas para la audiencia de conciliación deben asistir. Basta que uno me falte, no hay audiencia. Ejemplo, ¿no? ¿No? Y eso es lo que le llaman también la conciliación de multipartes. Ejemplo, vamos a ver que estamos en un caso de división y partición, ¿ya? Un caso de división y partición. Eh, es dos cuereros frente a 10 cuereros que son invitados, serían 12 personas. Entonces, las 12 personas tienen que asistir a la audiencia. Basta que me falte uno por la parte invitada, no hay audiencia. ¿Ya? No hay audiencia. Entonces, ese es un aspecto fundamental. ¿Ya? Un aspecto fundamental para entender un poco el trabajo que se debe realizar cuando nosotros notificamos a todas las partes conciliantes. La presencia de todas las partes convocadas a la audiencia de conciliación es lo que se llama actualmente una audiencia efectiva. ¿Ya? No se olviden. Entonces, audiencia efectiva es cuando todas las personas como partes han asistido a la audiencia de conciliación. Cuando todas las personas como partes han asistido a la audiencia de conciliación. O sea, ninguno me ha faltado. Esa es una audiencia efectiva. Una audiencia no efectiva es indudablemente lo contrario, cuando no todas las personas como partes han asistido. De ese caso, creo 10, dos solicitantes y 10 invitados. En el caso de los invitados, solamente asistieron 9 nada más, no los 10. Por lo tanto, yo no puedo hacer audiencia, porque faltó uno. Como ese uno también es parte de un todo indivisible, ha debido estar en la audiencia de conciliación, ¿no? Pero no ha venido. En la conciliación recuerden que no se sobreentiende, ¿ya? No se sobreentiende, no, 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 no se sobreentiende, no se sobreentiende. Acá es un aspecto muy importante, ¿ya? Un aspecto muy importante, porque algunos han sopesado la idea, ¿no? Algunos han sopesado la idea específicamente de que eh, ahora, por favor, acá se me dio. Ya. Que la mayoría manda, ¿no? Como el ejemplo, eran 10 invitados y solamente 9 asistieron. Y por tanto podemos decir que hay un mayor quórum. En la conciliación no ocurre eso. Aquí nada se sobreentiende. Tiene que manifestar su voluntad aquella persona que no asistió. Y la única forma de manifestar su voluntad es su presencia, ¿no? Aunque la ley y el reglamento de la ley de conciliación no menciona la forma de la manifestación de la voluntad, pero podemos inferir que se requiere la presencia de la persona. ¿Por qué?
Porque vamos a suponer que yo hago la audiencia faltando uno y las personas arriban un acuerdo. Me faltaría una firma. ¿Quién va a firmar ese acuerdo? Si la persona no ha venido. Mejor vender. Entonces, esa sola falta de la firma no puede dar por concluido la audiencia de conciliación. Se requiere su presencia para que me pueda firmar el acta de conciliación, ¿no? Por eso yo le decía que la conciliación tiene una lógica distinta, ¿no? Tienen que estar completas y presentes todas las partes convocadas para yo poder realizar la audiencia de conciliación. Acá no, nada se sobreentiende o depende por el hecho, no es que doctor me llamó por teléfono y me dice que se va a llenar al acuerdo. O me ha mandado un documento, doctor, que va a aceptar los acuerdos que adoptan la mayoría. No se puede. Se requiere su presencia física si es una conciliación presencial o si es una conciliación virtual, se requiere su presencia virtual, ¿no? A través de la plataforma correspondiente, ¿no? Pero necesito que manifieste su voluntad, ya sea en forma presencial para una audiencia de conciliación presencial o virtual para una audiencia de conciliación virtual, ¿ya? Es un aspecto fundamental. Judicio o judicium. Dice potestad de dictar una sentencia aplicando la ley. En el acta de conciliación no es una sentencia, son acuerdos de voluntades. Ni la forma de sentencia tiene el acta de conciliación, ni las personas que participan, porque tampoco la conciliación no es un proceso judicial, tampoco es un procedimiento administrativo. Por lo tanto, el conciliador no es juez, pero tampoco es una autoridad administrativa. Es un procedimiento especialísimo, distinto, porque tiene su propia ley y también tiene su propio reglamento. De eso se diferencia. Entonces, potestad, en el caso de la judicium o judicium, potestad de dictar una sentencia aplicando la ley, poniendo término a la litis con carácter definitivo. Es decir, con efecto de cosa juzgada. Es decir, con efecto de cosa juzgada. Así es. ¿No? ¿De acuerdo? Preguntas. Si tiene alguna pregunta, ustedes pueden levantar su mano y formular preguntas. ¿Ya? ¿De acuerdo? En el caso del juez, pone término a la litis, a la discusión, a la controversia, con un carácter definitivo, ¿ya? En el caso del acto de constitución no es definitivo, no es considerado cosa juzgada. Podemos de repente decir que es más que todo está ligado a una cosa decidida, pero no una cosa juzgada. Uno, porque el personaje que participa no es juez. Y ustedes saben que los únicos que juzgan sobre la faz de la tierra son los jueces. Estamos hablando de un juzgamiento jurídico, ¿no? Y el consulado no puede juzgar a las personas. Ese por un lado, ¿no? Por otro lado, lo que el juez decide pone fin, entre comillas también de paso, ¿no? A la controversia, ¿ya? Entonces no es cosa juzgada en el caso de las actas de conciliación. Podríamos decir de repente es cosa decidida en el momento, porque es posible modificar los acuerdos cuantas veces ellos quieran. Recuerden ustedes que la conciliación es inagotable, no se agota en el primer intento, en el primer procedimiento, es inagotable. Cuantas veces las partes en conflicto pueden conciliar, no hay ningún inconveniente.
acuerdo? Preguntas. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Le saluda Jorge Mercado Torres. Doctor, o sea, quiere decir que si se firma un acta de conciliación, siempre y cuando las partes estén de acuerdo, se puede modificar cuantas veces sea. Pero si una de las partes no está de acuerdo en hacer las modificaciones, ahí nomás queda el acta. Así es. Me refiero al pedido que pueden tener las personas, ¿no? Claro, Entonces, yo voy claro, a al tener, pedido, pero siempre y cuando esté de acuerdo la otra parte también, ¿no? O claro, todas las sí, partes en todo caso. así es. Porque si no quiere, nuevamente no se le va a obligar a modificar el acuerdo, ¿no? Ya tendría que irse a la vía judicial, ¿no? Claro. Así es. Ahora, este acta de conciliación que se genera como resultado de la conciliación del acuerdo que llegan las partes, tiene el mismo efecto que una sentencia judicial. El efecto, sí, como un juez de primera instancia, como un juez de paz letrado. Ah, ya. ¿Y la apelación ante qué juzgado debe hacerse? No, no existe, Ante la sala. no, en la conciliación no existe apelación. Mm, No es un proceso judicial. O sea, mm, las vías recursivas, ¿no? La ujú. vía, por ejemplo, en la apelación no existe en la conciliación. Tampoco existe la vía, la reconsideración tampoco existe en la conciliación. O sea, ningún tipo de vía recursiva. Porque Y además y la nulidad, doctor. la nulidad tampoco ocurre en la conciliación, que la nulidad puede llevarse a un proceso judicial, pero específicamente un procedimiento conciliatorio no. No existe recurso Mm, en un procedimiento conciliatorio. O sea, que el centro de conciliación viabilice eso. No, claro. no lo hay. Que podrían plantear la nulidad del acto jurídico, el acta de conciliación, sí, pero en la vía judicial, ¿no? Al juez, pero no Ah, ya, específicamente en el centro de conciliación. claro. Y esto se plantea ante la sala, doctor, o ante el juzgado civil? Acto juzgado civil sigue siendo un proceso de Ah, conciliación. ah, ya. Entonces, este acta e- equivale o se asemeja a una sentencia de un juzgado de paz. Así es. Hasta ahí nada Mm, más, ¿no? Si lo queremos un mm, poco dar un equilibrio, claro, ¿no? una equivalencia. Una equivalencia Ah, nada más hasta ahí, ¿no? mm. Ok, doctor. Gracias, muy amable. Ok. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Manuel? Te escucho. ¿Qué tal? Para aclararlo, ¿no? Aquí al amigo también, ¿no? Em, Creo que el centro de conciliación o los conciliadores extrajudiciales somos el primer paso para evitar llegar a juicio, ¿o me equivoco? ¿Ya? Sí, ¿No? no todos los Yo creo conflictos, que, no todos los claro, o sea, claro, exactamente, ¿no? O sea, ese punto es importante, ¿no? Porque de repente quizás nos podemos estar confundiendo, quizás las personas que ignoramos esto, ¿no? Podemos pensar en hacer otras cosas que no debemos o entrar de repente en detalles superiores, digamos, en temas de juicios, digamos. Simplemente nosotros llegamos hasta un cierto límite, ¿no? Hasta a una a un cierto paso para que se puedan arreglar los conflictos, digamos así, ¿no? O sea, por algo vamos a tener un centro de conciliadores, ¿no? Un centro de conciliador. Entonces, creo que hasta ahí sí ya más o menos entendí. Claro, así es. El tema es que no todos los conflictos se concilian, ¿no? Hay conflictos que por su propia naturaleza tienen que irse a la vía ordinaria, la vía judicial. Por ejemplo, delitos y faltas no se concilian. Estamos hablando de faltas penales específicamente, ¿no? ¿No? Violación, hurto, eso no se va a conciliar, ¿no? Pero cuando nosotros vemos el acta de conciliación,
Y no lo digo yo, miren el texto acá abajo que dice, ¿no? ¿No? Es por eso que el acta de conciliación, al no ser una sentencia con calidad conjugada, puede ser modificada por voluntad de las partes, ¿no? Entonces, el acta de conciliación, mire, el acta de conciliación se constituye como un título ejecutivo con valor similar a una sentencia judicial. O sea, es similar, no es igual, ¿no? ¿En qué es similar? Al efecto, no en la forma, ¿no? Porque si fuera en la forma, aplicaríamos el 424 del CPC, pues, ¿no? Y el 425, pues, ¿no? Pero no en la forma, sino en el efecto específicamente, o sea, en el valor que tiene, ¿no? Por eso que también una característica bastante también evidente es que es difícil anular un acta de conciliación. O sea, es más fácil que las partes crear un acta de conciliación, pero es más difícil anularlo, ¿no? Y ahí viene un poco el tema de una seguridad jurídica, ¿no? Entonces, ese valor similar sí se va a sostener, ¿no? Y eso también, tiene correlación cuando el Código Procesal menciona de los títulos ejecutivos, ¿no? ¿No? Primeramente dice el tema de las resoluciones judiciales firmes. Segundo, laudos arbitrales firmes. Y luego dice acta de conciliación de conformidad con la ley, ¿no? De conformidad con la ley, ¿no? Entonces ahí podemos de cierta forma también sopesar un poco este valor fundamental que tiene el acta de conciliación, ¿no? ¿No? Tiene un valor, sí, un valor fundamental. Por eso yo siempre he dicho, es difícil anular un acta de conciliación. Ahora, ¿cuánto tiempo dura un proceso de conocimiento? Puede años, años, ¿no? Entonces, es más fácil crear un acta de conciliación, pero es difícil anularlo. Los centros de conciliación no anulan un acta de conciliación. Las partes no pueden anular un acta de conciliación. El único que anula un acta de conciliación es el juez, pero se abre todo un proceso judicial, ¿no? Ahora, que podría ocurrir, porque esta es en la realidad física, ¿no? O, lo disculpen, esta es en la realidad jurídica, ¿no? Pero si me voy a la realidad de los hechos, ¿no? Las partes pueden cambiar sus acuerdos, porque una cosa es lo que diga el acta de conciliación y otra cosa es que se digan los hechos. Y se han visto muchos casos también, ¿no? Pero eso depende también mucho de las partes en conflicto, ¿no? Y eso también tiene el concepto de la satisfacción jurídica, ¿no? Porque si una de las partes se siente satisfecho, ¿no? Aun a pesar que esa satisfacción sea distinto al acuerdo conciliatorio, no pasa nada, no pasa nada. Digo, sí, todavía se puede mantener el conflicto, pero de otra forma se está cumpliendo. No lo estableció en el acta de conciliación, por ejemplo. Entonces, ahí un poco, si entramos un poco al concepto de los títulos ejecutivos, ¿no? ¿No? Entonces, sí. Y ahora, cuando menciona, me parece ese es esta idea de los títulos ejecutivos, ya, por el 4, el 688, ¿no? No es que tenga una jerarquía de los títulos, ¿no? No es que tenga una jerarquía. Y no es porque el acta de conciliación está en tercer lugar, el numeral 3 no quiere decir que está en el tercer lugar, no, en absoluto, ¿no? En absoluto. Acá no se trata de jerarquías, se trata de que la acta de conciliación es un título ejecutivo tan igual que un laudo arbitral y tan igual que una sentencia de una resolución judicial, tan igual que una transacción extrajudicial, tan igual que una prueba anticipada, ¿no? Bueno, entonces eso también es un título, ¿ya? Sigamos esta idea de la judicio, ¿ya? Judicio, ¿ya? Entonces, es la potestad de dictarse una sentencia aplicando la ley, poniendo término a la litis con carácter definitivo, es decir, cosas juzgadas. Así es, ¿no?
Es por eso que específicamente en los centros de conciliación no existe jurisprudencia, ¿no? Porque la jurisprudencia la determinan los jueces, ¿no? Es por eso se llama jurisprudencia, ¿no? Que deriva del tema de la jurisprudencia, ¿no? Es la prudencia que tienen los jueces al tomar una decisión frente a una controversia, una litis, a un conflicto, ¿no? ¿No? En la conciliación específicamente son las partes que adoptan decisiones. Y esas decisiones van a tener que cumplirlo porque ambos obligan. Y ahí está la fuerza del título. La fuerza del acta de conciliación está en el acuerdo. Porque si no hay acuerdo, no hay obligación. Y si no hay obligación, no hay un título, no es un título ejecutivo. Porque ¿qué es lo que tú ejecutas? Es la obligación. ¿Y qué es la obligación? Es el acuerdo. C. El famoso executio. Dice potestad que tiene un órgano jurisdiccional para ejecutar los juzgados. Muchos han sopesado la idea de que si realmente los jueces, no digo los conciliadores, podemos ejecutar las actas de conciliación, ¿no? Muchos han sopesado esa idea, ¿ya? ¿No? Y creo por ahí también había un pequeño proyecto de la ley de conciliación. Miren, eh, algunos decían que sí, que sería interesante, que los otros incluso también ejecuten las actas de conciliación, o por bueno que pongan preaviso de repente, ¿no? Al juez de la causa el no cumplimiento de los acuerdos, ¿no? Uno decían que sí, otros decían que no, y al fin y al cabo quedó un no, porque el conciliador no puede ser, entre comillas, juez y parte, ¿no? Un poco eh, se cambiaría, o sea, se cambiaría esta idea de la imparcialidad, que el conciliador debe mantener y sostener no solamente en el desarrollo de la audiencia de conciliación o el procedimiento conciliatorio, sino hasta después, ¿no? O sea, una vez terminado la audiencia de conciliación, levantado el acta de conciliación, yo no pierdo el atributo de ser imparcial. Yo todavía me mantengo el ser imparcial, hasta indudablemente hasta el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el acta de conciliación, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué se extiende la imparcialidad aún a pesar que ha terminado el procedimiento conciliatorio? Por ejemplo, porque yo no puedo ser abogado de una de las partes conciliantes. No puedo ser el abogado, ¿no? No puedo ser juez. En algún momento de repente entro en un concurso público y me determina como juez, tampoco podría serlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso también es un aspecto fundamental, ¿ya? La executio, pues es la que tiene una oportunidad de ejecutar los juzgados para hacer cumplir las resoluciones judiciales. Así es. Para hacer cumplir las resoluciones judiciales. Así es, ¿no? Sus resoluciones judiciales. En el caso de la conciliación, no. Si una de las partes no cumple los acuerdos adoptados en el acta de conciliación, cualquiera de ellos dos puede acudir a la vía jurisdiccional para que sea el juez quien haga cumplir dichos acuerdos, ¿no? Y esta es una lógica muy interesante, ¿eh? Por si acaso. Esto deviene una lógica muy interesante, ¿no? Porque si uno se pone en una función posicional, ¿no? La pregunta es, ¿el juez tuvo algo que ver con el procedimiento conciliatorio? ¿El juez participó? ¿El juez controló? ¿El juez estuvo? ¿No? O sea, yo como conciliador, conjuntamente con la parte, levantamos un acta y es un tercero ajeno al procedimiento conciliatorio quien lo va a hacer cumplir. Claro,
porque el juez es un tercero ajeno. La cosa del juez ha participado en el procedimiento conciliatorio. El juez recién se va a enterar con el acta de conciliación. Ni siquiera tiene idea de los hechos realmente. Ni siquiera tiene idea de los hechos. Entonces, el juez se va a basar en el acuerdo. Nada más. Que es lo único que tiene. Es lo único que tiene. O sea, el acta por sí mismo a ser considerado un título ejecutivo, la sola acta basta para ejecutarlo. ¿O acaso necesito probar el acuerdo? ¿No? No necesitas probar el acuerdo. ¿Por qué? Porque es un acuerdo de voluntades. ¿Se dan cuenta? Miren esa lógica, ¿no? Entonces, en la conciliación nosotros no ejecutamos acta de conciliación. Si una de las partes no cumple, bueno, ya la persona tendría que acudir al órgano jurisdiccional respectivo para que se haga cumplir esos acuerdos. ¿Ya? Y tiene un órgano jurisdiccional para ejecutar los juzgados, para hacer cumplir las resoluciones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública. Mediante el auxilio de la fuerza pública. ¿Ya? Preguntas. ¿Alguna pregunta? Te escucho, Zaira. Prende tu cámara también para que se conozcan. ¿No? Tienen que prender su cámara, ¿ya? Para que se vayan conociendo también ustedes. Pues. Te escucho, Zaira. Buena, una consulta. Sí, En el caso de las actas de conciliación, usted decía que se podían modificar, pero las modificaciones se puede hacer hasta antes de que se firme o una vez que ya hayan firmado y una de las partes, o bueno, en este caso ambas partes decidan cambiar algunas cláusulas. ¿Se puede volver a hacer otra acta de conciliación y cuál es lo que se tendría que, o lo que sirve para la ejecución en este caso ante el Poder Judicial? ¿Ya? bueno, puedes modificarlo antes de firmar el acta de conciliación o después el acta misma. Puede ser modificada si ambas partes están de acuerdo en modificar los acuerdos. Esas modificaciones son inagotables, cuantas veces ellos quieran modificarlo, pero estamos hablando de que esta modificación a posterior o ex post es específicamente abriendo un nuevo procedimiento conciliatorio. ¿Por qué? Porque el procedimiento conciliatorio anterior ya terminó con el acta de conciliación. Perfecto, pero yo después quiero modificarlo. Entonces tengo que abrir un nuevo procedimiento conciliatorio y va a generar un nuevo costo y un nuevo procedimiento. Pero de que pueden, pueden. La conciliación está abierta, no está cerrada. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí permite modificar los acuerdos. No se cierra ahí nada más. ¿Ya? Pero reitero, siempre y cuando de repente ambas partes estén de acuerdo en modificarlo, porque los intereses, las necesidades, los tiempos cambian, ¿no? Y eso hace también que se modifique en el tiempo los acuerdos, ¿no? Otra consulta más, y en caso de que se hagan las modificaciones, ¿se tiene que ir al mismo centro de conciliación o lo puede hacer en otro distinto? No lo puede ser en otro distinto. No están obligados a ir al mismo centro de conciliación. Pueden ir a otro centro de conciliación, no hay ningún problema. Ah, ya, perfecto, gracias. Pero yo sé que después le van a decir, no, 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 doctora, usted tiene que hacerlo en el mismo centro de conciliación. Nosotros tenemos el acta de conciliación. Y así que te van a jalar a hacerlo en el mismo centro de conciliación. Ustedes díganle, no, no estoy obligado. ¿En qué parte de la ley dice que yo estoy obligado a hacerlo con ustedes? Ustedes me han atendido mal, pues no, no me gusta la forma como el conciliador ha trabajado la audiencia de conciliación, pues no me gusta. No hay una obligación legal. ¿En qué parte de la ley dice que estoy obligado a hacerlo con ustedes? ¿No? Así que dame la copia certificada del acta de conciliación y me voy a centro de conciliación a modificar mis acuerdos. ¿Es viable? Sí, es viable. Es viable. En el ejecutio, para hacer cumplir las resoluciones judiciales, el juez tiene el auxilio de la fuerza pública, los peritos,
la policía judicial, ¿no? Se tiene el auxilio de la fuerza pública. En la conciliación no tenemos ninguna fuerza pública que pudiera de cierta forma establecer o darse específicamente en el aspecto de que se pueda cumplir el acuerdo conciliatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque reitero, porque es un acuerdo de voluntades. El acta de conciliación es un acuerdo de voluntades. Son las partes que voluntariamente se obligan, porque si no quieren, no logran el acuerdo. Si no quieren, no firman el acta de conciliación. Si no quieren, no vienen, ¿no? Entonces no hay una obligación legal. Aunque, entre comillas, me pueden decir, pero tú el artículo 15, último párrafo de la ley de conciliación, menciona que hay una multa, hay una sanción para aquellas personas que no asistieron a la audiencia de conciliación y que puede llegar hasta 10 URP, si no me equivoco. Entre 2 a 10 URP, que es la sanción que se le impone a la persona que no asistió a la audiencia convocada. Bueno, sí es cierto. Y ahí está. Son pocos los jueces que lo aplican, porque algunos jueces dicen que eso es inconstitucional, ¿no? Otros dicen que no, pero tampoco tiene cierta lógica. Porque ¿quién sanciona? El juez. Y es un monto pecuniario, económico, dinero. ¿Y a dónde se va ese dinero? Al PJ, al perjuicio. ¿O cree que esa sanción, el juez decir, bueno, te sanciono con 2 URPs por no haber asistido al procedimiento conciliatorio y se le devuelva su dinero al que es el demandante, que es el solicitante, al demandante, los gastos que ha irrogado con respecto a la apertura del procedimiento conciliatorio? ¿No? Porque esa sanción pecuniaria va a las arcas del Poder Judicial. No se beneficia en nada el solicitante, que es el futuro demandante, tampoco no hay un beneficio para el centro de conciliación. Ninguno. Esto lo chapa las arcas del Poder Judicial. Esa es la lógica. Que podemos, de cierta forma, por ahí dilucidar cierta ilogicidad, sí, pues, porque no tiene lógica. ¿Sí o no? Entonces, el juez me va a sancionar a mí para que ese dinero vaya en provecho de la arcas del Poder Judicial y no específicamente el Instituto de la Conciliación. ¿Sí o no? O sea, lo que ocurre en otras instituciones, la otra institución se beneficia. ¿Sí o no? Esa es la lógica, ¿o no? Porque cuando el artículo 15, último párrafo, habla de las multas, lo habla dentro del proceso judicial, no habla de la multa dentro de un procedimiento conciliatorio, porque los conciliadores no pueden multar y las partes no pueden automultarse, ¿sí o no? Lo que está dado por ley. Entonces, la multa deviene a un proceso judicial, el juez. Ahora, tampoco no es que el juez lo haga de oficio, o porque revisa prácticamente el proceso, la demanda y ve que el invitado no ha venido, múltelo, platita para el PRJ. No, tiene que ser a pedido de parte, que la parte solicitante, que es el futuro demandante, en su escrito solicita al juez que se le persiga con una multa. ¿Te escucho, Zaida? ¿Quieres otra pregunta, Zaida? No, no, no ninguna. Ok, dale. Entonces ahí tenemos también la executio. Luego tenemos la coertio, el uso de la fuerza por el cumplimiento de las medidas ordenadas en el proceso. En la conciliación no existen los edictos, no existen los exhortos, no existen los encargos,
No existen los C4. No existen medidas cautelares y sus variantes. No lo existen. ¿Ya? Entonces no hay una medida que ordene al conciliador. Entonces yo como conciliador tengo el trabajo de motivar, de incentivar a las partes conciliantes para que vengan a la audiencia programada. Hay gente que desconoce la conciliación, pero ahí está en tu llamado, ¿no? De repente en la notificación puedes colocarle un díptico, un tríptico, un afiche sobre la ventaja que tiene la conciliación para incentivar, motivar a que la persona asista, venga a la audiencia de conciliación, ¿no? Y que eso también es un tema cultural, porque la mayoría de personas vienen con abogados al procedimiento conciliatorio. Y a veces se entiende porque es un desconocimiento, ¿no? Pero aún a pesar que la notificación claramente dice no es necesario la presencia del abogado. Y no lo digo yo, lo dicen los formatos oficiales del Ministerio de Justicia. Y ese formato oficial está del año 2008 hasta la actualidad. Entonces no lo digo yo, lo dice en el formato del Ministerio de Justicia. Y vamos a pensar que se menciona literalmente, textualmente, viene, porque ellos tienen el pensamiento que en la audiencia va a ser un juicio. Tienen el temor de repente de firmar algo que les perjudica, o tienen el temor de arribar a acuerdos, o tienen el miedo de ir solos, porque no hay otra explicación, ¿no? Y algunos abogados también piensan o sorpresan la idea que es un juicio. Interrumpen, contestan lo que sus patrocinados o clientes deben contestar, quieren sentirse el personaje activo en la audiencia de conciliación, quieren acordar, disponer los acuerdos cuando es su patrocinador quien tiene que tomar decisiones. O es el conciliador trabaja con los abogados en la audiencia en vez de trabajar con las partes conciliantes. También es un error. Las partes conciliantes son los personajes activos en una audiencia de conciliación. No son los abogados. Los abogados no son partes. No son partes. ¿Acaso el centro de conciliación notifica al abogado? ¿No? Muy distinto que tenga la figura de representante, ¿eh? Esa es otra cosa. El abogado no va como abogado, va como representante. Es otra cosa. Míralo como abogado. Doctora, Mucho gusto. esto implica que en la conciliación el abogado no interviene, Así es, solamente las partes. así es. En el mejor de los casos, la parte tendría que hacerle alguna consulta, ¿no? Al abogado, ¿qué le parece esto? No sé. Pero directamente no interviene. No, no debería intervenir. Y no lo digo yo, sino antes revisamos el reglamento, nos dice regla de la audiencia. Me parece que es el artículo 34 si no me equivoco, 35 del reglamento, el texto único del reglamento. Y claramente ahí menciona, ¿no? Claramente ahí menciona. Doctor, y del tema que ha estado tratando antes, se lleva a cabo el acta de conciliación. Ya están de acuerdo, han conciliado en algo. Pero en ese interín de que se redacta el acta y de repente al día siguiente se va a hacer firmar las partes, de repente cambiaron de opinión o cambió una de las partes y se niega a firmar. Firman en el momento, no al día siguiente. Ah, ya. Ok, ¿Ya? ok. Y que ellos mañana cambien de opinión.
Claro, podría darse ese caso, ¿no? En la práctica. Sí, y es viable también, ojo, pero ya no podía cambiar el acuerdo, sino tendrían que abrir un nuevo procedimiento. Claro, como lo he estado señalando. Sí, no hay ningún problema. Es más, Mm, yo terminé la audiencia al mediodía, ya firmaron el acta, se fueron los dos a almorzar y luego después del almuerzo van al centro de conciliación a querer modificar sus acuerdos. Se reconciliaron, se amistaron y quieren modificar los acuerdos. ¿Es posible? Sí, es posible, pero no en ese procedimiento. Tendría que No en ese procedimiento de conciliación, no, sino se genera desarrollar. un nuevo procedimiento de conciliación. Así es. Un nuevo Ah, pago, un nuevo documento y un nuevo procedimiento conciliatorio, un nuevo número, ya no el anterior. No se imaginan mm, ustedes cuántas leyes van a querer modificar. claro, debe ser mucho, doctor. Ok, doctor, gracias, muy amable. Ok, Doctor, una duda. sí, ¿Puedo? sí, claro. Doctor, para indicarle. Conforme a las clases anteriores, tengo entendido que la conciliación es un acto voluntario, ¿es así, doctor? Así es, Es la voluntad de las partes. así es. La pregunta, doctor, ¿qué pasa si se le notifica a uno de ellos y no asiste? Si se le ha notificado, no válidamente, pero no asiste al acto de conciliación. Convocaría, ¿Cuál es el, convocaría a una segunda fecha. ya? Y en la segunda fecha No asiste tampoco también, viene, señor. tampoco viene, Ujú. lo doy por concluido el procedimiento conciliatorio. Si es que Ya hay entonces, una persona que ujú. no asistió. Ya de ese caso, usted le da, o sea, el conciliador le da, ¿qué le digo? A un documento a la parte que ha querido conciliar y eso podría solo valer la vía judicial. Así es. Yo tendría que levantar un acta de inasistencia, Ya, donde solamente indi- me va a firmar la persona que asistió. ya indicando, claro, ¿no? De que se le Claro que invitó a un acto de conciliación y no asistió por 2 veces consecutivas. así es. Y por ende, Otra, esa persona va a ir a la vía judicial, ¿no? Ya a ya, demandarlo. ya tendría un plus ya, pues, doctor, ¿no? Es algo. ¿Cómo? Ya tendría algo a favor ya, pues, ¿no? Así es. Claro. Porque ha hecho un Doctor, intento de otra, conciliar, pero por la otra persona no se ha dado. doctor, otra duda. Doctor, conforme a las clases que estoy recibiendo, doctor, y le agradezco bastante porque es bastante didáctico. Doctor, quiero decirle, para yo ser conciliador también debo tener bastante cultura, doctor, jurídica, conocer leyes, necesariamente, doctor. Pongo No, en el caso, doctor, no, perdón, doctor, pongo en el caso de que invita a usted a una conciliación a partes, ¿no es así? Y uno de ellos viene con su abogado. Claro, no va a intervenir el abogado, pero en todo caso, supongo que él está controlando, doctor, ¿no? El desarrollo de la conciliación. Entonces, pienso que el que dirige la conciliación es la persona que debe tener entendimiento, debe tener un bagaje amplio, ¿no? Sobre lo que es la ley y la aplicación misma. O sea, esa es una duda que tengo. Gracias, doctor. ok. No, no necesariamente, no necesariamente. Ahora, eso no quiere decir que no se preparen, no. Cuando venga un procedimiento conciliatorio y ustedes tengan el expediente sobre sus manos, hay que prepararse. Hay que revisar información, pedir, depende, consejos, consultas. Eso es lo normal para todos específicamente. Claro que de repente que uno es abogado, de repente tiene un poco más de conocimiento sobre ciertos aspectos legales. Vale, está bien. Pero ¿saben quién salva la situación frente de repente a un conciliador que no conoce las leyes? El abogado verificador que trabaja para el centro de conciliación. Cualquier duda que tenga un conciliador que no es abogado, puede consultar al abogado verificador sobre ciertos aspectos legales, ¿no? Entonces, el conciliador no está solo. Creo que por eso actualmente el Ministerio de Justicia actualmente
siempre como para abrir un centro de conciliación, pide como mínimo 2 abogados. Antes era uno, ahora pide 2 como mínimo. Justamente de repente para ver esa situación. Entonces yo me preparo. Supongamos que sea un caso de desalojo. Perfecto, entonces yo no sé nada de desalojo. Perfecto. Busco información sobre el tema de desalojo, cómo se da. Es un desalojo preocupante precario. ¿Qué es un precario? ¿Qué es un ocupante? ¿Qué es un funcionario? ¿Qué es un propietario? ¿Por qué precario? ¿No tiene título? ¿El título fue vencido? ¿Ha habido un contrato? Entonces me voy preparando un poco, ¿no? Ah, ya tengo esa idea, ¿no? Entonces ahí poco va conociendo un poco más específicamente, ¿ya? Y por otro lado, no es que yo voy a tener que redactar un acta de conciliación sacando el artículo tanto de la norma de acá, del Código Procesal Civil, del Código Civil, ¿no? ¿No? En ninguna parte del acta de conciliación se va a describir el artículo tal de tal norma, ¿no? La parte final nada más que viene con la firma del abogado verificador, ahí nomás donde menciona que es un título ejecutivo, pero es una plancha, porque eso ya está escrito en el formato. Yo me baso en el acuerdo conciliatorio, doctor, yo tendría que sacar, por lo menos tener conocimiento o colocar en el acta de conciliación que conforme al artículo tal del Código Procesal Civil, ¿no? No, no, en absoluto. En el acta de conciliación va directamente los acuerdos. Perdón, doctor, pero cómo sustento yo pues que digo, ese acto conciliatorio? ¿En qué sustento? No creo una lógica común, no creo, o No, las máximas de la experiencia, menos, doctor, pero yo pienso, perdón, doctor, claro, que para una conciliación debo de garantizar ese acto, doctor, ¿no? Debo de, bueno, de repente aplicar una norma, o qué debo hacer, doctor, para garantizar o para que ese acto sea verdadero y real, doctor. no, al ser acuerdo de voluntades, el lenguaje que vas a usar en la redacción tiene que ser un lenguaje sencillo. Ese es uno. Recuerda que en el acta de conciliación va directamente el acuerdo. Si me pregunta, doctor, yo tendría que escribir en el acta la forma como ellos han logrado el acuerdo o sustentar el acuerdo, la respuesta es no. No. Jamás el conciliador va a redactar la sustentación del acuerdo. Vas a escribir directamente el acuerdo, ¿no? Directamente el acuerdo. Un párrafo de 5 líneas, preciso, claro, suficiente. No se sustentan los acuerdos. Así de sencillo. No los hay. Tampoco el formato pide fundamentar los acuerdos. No. O sea, el cómo las partes han logrado el acuerdo. Tampoco. Si no, imagínense, sería un montón que tengo que redactar. Ya se convertiría como una sentencia. El juez sí. En una sentencia el juez motiva. Hago una fundamentación fáctica sobre los hechos, una fundamentación procesal, cómo se llevó el proceso, y una fundamentación jurídica. ¿Qué normas el juez está agarrando para tomar sus decisiones? ¿Qué es distinto? En la conciliación no. Bien, Juan y María han acordado ambos que María va a desocupar el inmueble. Perfecto. El acuerdo. Ambas partes de común acuerdo establecen, ¿no?, que la señora María desocupará y entregará el inmueble el 25 de septiembre, coma, fecha en la cual el señor arrendador, bueno, don Julio Pérez, se apersonará al inmueble a verificar las condiciones y la entrega de la llave respectiva. Listo.
Ahí está, el desalojo. ¿Tengo que escribir más? Nada más, eso es todo. Va a desocupar, levanta el inmueble, tal fecha, tal hora. Nada más. ¿Tendría que escribir algo más? No. ¿Tendría que agarrarme el artículo del Código Civil cuando habla de desalojo? No. Pero El en de- este caso, y en caso de que no cumpla dentro del término, ejemplo, 25 de septiembre, y no cumpliera, ¿qué Si nos no hacemos, quiere doctor? desalojar, el arrendador, que es el perjudicado, acudiría al juez y el juez ejecutará el acta de conciliación. Ahora sí entiendo perfectamente, doctor. Gracias. Ya el juez va a revisar el acta de conciliación, ¿no? Indudablemente, ¿no? Que esté revestidos en la formalidad, pues, ¿no? Pero no por el acuerdo, sino en la forma. Y en la forma ustedes no tienen los formatos, porque hay formatos oficiales y nosotros tenemos los formatos tanto en las conciliaciones presenciales como en las virtuales. Y yo les voy a dar también a ustedes también esos formatos para que ustedes lo tengan, ¿no? Es así como se lleva específicamente el procedimiento conciliatorio, ¿ya? Así que, Doctor, no sé, te escucho. doctor, disculpe. El abogado verificador tiene que tener también capacitación en conciliación o no es necesario. ¿Quién? El abogado verificador que usted No, señala. no, la norma específicamente no le obliga a la norma. Si uno revisa el reglamento de conciliación, no. Ni siquiera tiene que ser conciliador, ni siquiera especialista en derecho civil, solamente abogado. Entonces, un recién egresado podría ser abogado verificador, sí, sí, no hay ningún problema. La norma no hay una obligación, basta que sea abogado. Se entiende que en sus estudios tiene conocimiento de leyes, ¿no? Y eso basta específicamente, ¿no? Bueno, ¿cuál es la lógica? Si ustedes se han percatado, lo que sucede es que en la conciliación, el lenguaje que utilizamos nosotros no es el lenguaje que yo quiera utilizar, sino es un lenguaje para las personas, para las partes. Y muchas de las partes de repente no son letrados, no conocen. Claro, un lenguaje sencillo, Claro. entendible. Entonces, ¿por qué yo no voy a aplicar mi lenguaje técnico? Yo sé que podemos decir, bueno, doctor, yo estoy en Harvard, yo estoy en Oxford, doctor, por si acaso, ¿no? Yo tengo acá, estoy llevando mi maestría en distancia en Salamanca, estoy llevando un PhD, ¿no? Allá en la Universidad de Cambridge, en la Sorbona, en Europa, doctor, por si acaso en la Universidad de Múnich, en Alemania, tengo mi doctorado, perfecto, perfecto, qué bueno que se preparen, de repente quieren trabajar en la NASA, ¿no? Vienen temas de repente jurídicos satelitales o cosas así, pues no, derecho satelital o derecho internacional, ¿no? Perfecto, vale, ¿no? Pero en la conciliación tienes que aplicar un lenguaje común para que las personas te entiendan, porque el acta no es para ti, el acta es para ellos, son ellos que se obligan. Y si ellos no entienden tu lenguaje, ¿qué van a cumplir? O sea, entonces yo no redacto el acta de conciliación por impresionar a las personas. Yo no redacto el acta de conciliación en función al juez. Si no lo escribo en latín, pues lo escribo en italiano. Ok, doctor, gracias, mi amable. Entonces, eso específicamente yo voy a escribir el acta de conciliación en un lenguaje que las personas puedan entenderlo, no lo que yo pueda entenderlo, porque yo no me obligo. Yo no redacto un acta de conciliación para el juez, para el Ministerio de Justicia, ¿no? Yo redacto una conciliación para ellos. Si ese es el lenguaje que ellos van a entenderlo, perfectamente. Ahí está su acta de conciliación. Entonces, ellos se van a obligar. ¿Ya? Eso es un aspecto fundamental. ¿Ya? Aquí no se tiene que ver que voy a impresionar, que voy a sacar de la Real Academia Española una palabrita ahí rebuscada de la Real Academia Española y por impresionar en la audiencia de conciliación, ajá, va la palabrita. No, no. La parte conciliante de la audiencia conciliante que está hablando, no, acá no se trata de eso, ¿no?
Se trata un poco que usemos siempre un lenguaje común, cotidiano, que las personas puedan entender. Señor, usted va a ocupar el 25 de septiembre al mediodía, ¿no? Perfectamente. Coloco entonces la fecha del 25 de septiembre al mediodía, ¿no? Entonces ahí, entonces usted va a poder específicamente cumplirlo, ¿no? Porque es que no puede entender el lenguaje, usted dijo tal cosa y no lo ha entendido, ¿no? Sí, ahí está bien claro. Es por eso también que es necesario que las partes lean el acta de conciliación antes de firmarlo, porque si hay cualquier duda o inquietud, perfecto, cambiamos el término y listo, nada más. Entonces no es una cuestión. Yo he tenido participantes en el curso, ¿no? Yo he tenido 18 años y un mes o 20 días, ¿no? Y ni siquiera están en la universidad, ¿no? Su papá, de repente, por querer abrir un centro de conciliación, metió a sus dos hijos al curso, ¿no? Doctor, y metió, creo que sus dos hijos, hasta su esposa tuvo un curso, toda la familia iba al curso. Doctor, me gusta su curso, doctor, yo quiero meter a mi familia, mis hijos ya que aprovechan, se han acabado el colegio, están estudiando en la academia, pero quiero que estudien su curso de conciliación. Perfecto. Lo que no se requiere específicamente, porque en la conciliación lo que se requiere son habilidades comunicacionales, el ser un buen negociador. Hay que aprender a negociar con las personas, hay que controlar nuestras emociones, también que es un aspecto fundamental, controlar nuestras emociones, aprender a comunicarnos, ¿no? Yo sé que muchas veces en la vida nos han enseñado a hablar, pero no nos han enseñado a escuchar. El consumidor tiene que aprender a escuchar a las personas, porque Dios viene ser empático, la empatía. Si no, ¿cómo te vas a poner a otra persona si ni siquiera sabes por qué está pasando? ¿Por qué es lo que está pasando a esa persona? ¿Sí o no? Entonces, saber escuchar es fundamental dentro del trabajo de la conciliación. La cuarta es el uso de la fuerza para el cumplimiento de las medidas ordenadas en el proceso. Así es. El uso de la fuerza para el cumplimiento de las medidas ordenadas en el proceso, a fin de hacer posible su desarrollo. ¿Ya? A fin de ser posible su desarrollo. Estamos en la página 48. ¿Ya? Así es, ¿no? Entonces, el juez usa la fuerza para que se cumplan sus mandatos, para de repente que no, en el futuro no menoscabe sus órdenes, ¿no? Se asegura el juez, ¿no? Y que puede ser sobre personas o cosas. Medida de detención, retenciones, medidas provisionales, temporales. El juez sí puede hacerlo, la conciliación no. Es más, recuerden ustedes, el conciliador siempre está en la expectativa, siempre. Para nosotros, cómo acaba un procedimiento, siempre son hechos futuros inciertos, siempre. Yo no puedo predecir, no puedo profetizar cómo va a acabar un procedimiento conciliatorio, porque hasta yo estoy con la incertidumbre. ¿No? Porque si yo me creo una expectativa o les creo una expectativa a las partes y si en la siguiente reunión no vienen, y si viene y viene mal criado, y si vienen y no acuerdan, ¿se dan cuenta? Porque no depende de mí, depende de ellos, depende de ellos. Entonces, yo solamente tomo decisiones en la última audiencia de conciliación. Ahí yo puedo decir, bueno, acabo de tal forma, no se logra el acuerdo. De repente yo tenía la expectativa de lograr el acuerdo, pero no se logra el acuerdo, porque son hechos futuros inciertos, siempre en la conciliación. Son hechos futuros inciertos. Hay que esperar para la última
sesión. Y conforme a eso tomaremos decisiones. Y sabremos si realmente cómo acabó el procedimiento conciliatorio. Pero todos los procedimientos conciliatorios siempre terminan con un acta de conciliación. Ningún procedimiento conciliatorio me lo dejan en el aire. Ninguno. Todos los procedimientos conciliatorios siempre terminan con un tipo de acta de conciliación. Ya más adelante en el desarrollo del curso vamos a analizar los tipos de acta de conciliación, la forma de conclusión del procedimiento conciliatorio. Ya más adelante vamos a ver, estamos recién calentando motores, estamos un poco de repente creando ciertas expectativas en el curso para que usted se enganche, se interese, vean que la conciliación es bastante interesante. Hay mucho por hablar. Yo siempre he dicho que la ley de conciliación tiene más preguntas que respuestas, pero justamente en el curso se va a tratar de dilucidar todo tipo de incógnitas, todo tipo de interrogantes, ¿ya? Y la idea fundamental también que ustedes aprendan, porque eso van a ser ustedes la bandera del curso, porque si yo les enseño bien a ustedes, ustedes de cierta forma también van a aprenderlo bien y van a desenvolverse bien sus funciones como conciliadores. Recuerden que este no es cualquier curso, es un curso de formación. Es formarles a ustedes que piensen como conciliadores, que sientan como conciliadores, que actúen como conciliadores, que duerman como conciliadores. Porque el hecho de ser conciliadores es un estilo de vida. Que no es fácil, pero no es fácil. Pero es un estilo de vida. Si no, ¿cuál es el concepto de la cultura de paz? Que la paz se vuelva algo cultural, algo que todos podamos desarrollarlo, ¿sí o no? La pacificación social. Si estuviéramos viviendo en una cultura de paz, hubieran menos conflictos. ¿No? No una cultura de agresión, no una cultura de inseguridad, no una cultura de robo, no una cultura de que el más vivo vive el sonso y del sonso su trabajo. No ese tipo de culturas. ¿No? Una cultura de igualdad, de equidad, donde todos podemos convivir pacíficamente. Y no solamente hablo a nivel social, también en la familia. ¿No? Ser personas de agradable convivencia. Eso es fundamental. Ser personas de agradable convivencia. ¿No? Y eso no tiene nada que ver con los hijos, con la esposa o con el esposo. Eso depende de mí. Ser agradable a los demás. Porque la familia no tiene la culpa de mi horrible carácter, de mi horrible temperamento. No le vamos a echar la culpa. ¿No? Eso depende mucho de nosotros. Aprender a controlar nuestras emociones. Si tenemos un carácter fosforito, bueno, ahí está el psicólogo para la terapia respectiva. El manejo del odio, el manejo de la cólera, el manejo de la ira, el manejo del desamor. Hay por eso están las terapias sistémicas que se encargan. Hay personas que han estudiado. Y si no puede el psicólogo, psiquiatra. Hay que usar la ciencia. Si la ciencia se ha creado para ayudar a mejorar mis conductas ansiosas, voy al psiquiatra, voy al psicólogo, si queremos mejorar también como personas, ¿no? Porque de todos vamos a escuchar la conciliación, miren, de todos vamos a escuchar la conciliación, de todo. Es por eso que el conciliador no puede ser prejuicioso, ¿no? Yo no debo tener ningún tipo de prejuicio, ninguno. Si los tengo que comenzar a manejarlo, procesarlo, procesarlo. Porque en la conciliación van a ir prostitutas, van a ir homosexuales, van a ir ladrones, violadores, estafadores. Van a escuchar de todo, van a escuchar en la conciliación. Lo que ustedes escuchan en películas, en telenovelas, infidelidades, lo van a escuchar en la conciliación, porque es la realidad peruana, es lo que estamos viviendo, ¿no? Es lo que estamos viviendo, ¿no?
¿Preguntas hasta ahí con respecto a la jurisdicción? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Te escucho, Christopher. Doctor, disculpe, ¿el centro de conciliación, su jurisdicción es a nivel departamental? No. En el caso de las jurisdicciones, bueno, no constituye acto jurisdiccional en el caso de la conciliación. Si me habla de las competencias, que estoy entendiendo la figura de las competencias territoriales específicamente. Si te refieres por ese lado, ¿no? Sí, doctor, por ese lado. Entonces, el tema de las competencias territoriales es lo que nosotros llamamos distritos conciliatorios. Entonces, el centro de conciliación tiene competencia a nivel de distrito conciliatorio, que es distinto al distrito geográfico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lima, Lima y Callao es considerado un solo distrito conciliatorio. Y hablo de Lima metropolitana. Entonces, si yo abro un centro de conciliación, vamos a poner en Villa El Salvador, yo podría conciliar hasta Ancón. Yo podría conciliar hasta en La Molina. Podría conciliar hasta Chosica. No hay ningún problema. Porque tanto Lima metropolitana y el Callao es considerado un solo distrito conciliatorio. Lo que no podría yo es, supongamos, conciliar en Guaral, en Cañete, porque algunos son considerados Lima provincias. Entonces yo no alcance la conciliación. Que yo me vaya a conciliar a Cusco, a Tumbes, a Tacna. No, no. Ahora, esta figura de distritos conciliatorios también hay excepciones a la regla, pero un poco como que te puedo un poco avisorar de que está ligado más que todo al distrito conciliatorio, ¿no? Te escucho. Doctor, disculpe, ¿y esos distritos conciliatorios se encuentran regulados? O sea, Sí, sí, geográficamente, ¿existe una directiva que establece el límite de cada distrito? sí, hay resoluciones judiciales. Hay resoluciones judiciales. Ah, no, discúlpame. Hay resoluciones administrativas por el Ministerio de Justicia. Quien, quien decide que tal lugar es considerado un distrito conciliatorio es el Ministerio de Justicia. Ellos son los que deciden. No en todo el Perú todavía es considerado un distrito conciliatorio. Hay lugares de nuestro querido Perú que no es considerado también un distrito conciliatorio. Por lo tanto, quien determina que el lugar sea o no sea un distrito conciliatorio es el Ministerio de Justicia, que también tiene sus peculiaridades, sus características, pues, ¿no? De repente por el hecho, la cantidad poblacional, de repente la cantidad de conflictos o demandas que existen en ese lugar. Entonces, calculo que tendrá sus presupuestos, ¿no? Y eso hay resoluciones administrativas por parte del ministerio, ¿ya? Y que son publicadas también, de esta forma en el diario oficial, ¿ya? Doctor, y disculpe, esos distritos que no están considerados como distritos dentro de la conciliación, ¿los abarca el más cercano o cómo es que se hace ahí si es que esas personas quieren llevar una conciliación? No, al no ser considerado un rito conciliatorio, no están obligados a conciliar. Ellos directamente pueden irse a la vía judicial, Y si Doctor, por ahora quieren conciliar, ¿ante qué distrito tendrían que ir? Al más cercano. al más cercano, así es, al más cercano. Ahora, estamos hablando que si ambos quieren conciliar, porque si uno quiere conciliar y el otro no quiere conciliar,
es imposible que un centro de conciliación abra las puertas, porque no están obligados a conciliar, ¿no? Perdería más que todo su dinero, ¿no? Si sabes que el otro no quiere conciliar en este tipo de conflictos, pero el lugar donde yo estoy no es conciliante, estoy conciliatorio, o sea, no estoy obligado a conciliar, pero yo quiero conciliar, pues gastaré mi dinero, ¿no? Este, para de repente invitarle a una conciliación un poquito más cercana, pero si no quiere, no se podría. Perder el dinero, porque directamente, como la ley no te obliga, directamente mejor demándalo, ¿no? Mejor demándalo. Ahora, puedes crear, escuchen por favor, ahora, puedes crear un centro de conciliación en un lugar donde no es considerado un distrito conciliatorio. La respuesta es sí. Puedes crear un centro de conciliación en cualquier parte del Perú, pero hay un pero. Recuerda que no están obligados las personas a conciliar. Por lo tanto, no tendrías mucha demanda, no tendrías muchas conciliaciones como centro de conciliación, porque no hay una obligación en ellos conciliar. Muy distinto que abras un centro de conciliación donde sí es obligatoria la conciliación. Ahí tú vas a tener mayor demanda. Te escucho, Manuel. Doctor, doctor, usted sabe que yo estoy acá en la ciudad de Ica. ¿Ya? Acá en Ica, bueno, pues Ica Centro, en cada cuadra encuentras un centro de conciliación. ¿Ya? Yo no tengo ningún inconveniente acá por la ciudad de Ica, entonces, Sí, sí puedes ponerlo, no hay límites. ya. No hay Porque límites. acá, yo, mire, cerca del Poder Judicial, hoy día, yo he contado como 16 centros de conciliación. Hay bastante Y esos demanda. 10, sí, y los 16 centros de conciliación paran llenos, ¿no? ¿Cuánto Entonces, cobran ahí la eso como, conciliación? ¿cómo? ¿Cuánto cobran ahí la conciliación? No, mañana voy a entrar a un centro de conciliación recién. He estado mirando hoy día, he estado haciendo un estudio, un Ah, estudio por ahí. Y bueno, pues sí, 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 pero mañana voy a entrar con alguien por ahí como para ver los costos, ¿no? claro, y también el tema de los costos también es fundamental, ¿no? Porque Ajá, yo sé que algunos centros de conciliación cobran, he escuchado y he visto hasta 100 soles cobran, ¿no? Por todo el procedimiento conciliatorio, ¿no? ajá, Ese por un lado, bueno, si cobras bastante barato vas a tener bastante demanda también de paso, ¿no? Entonces, claro. eso depende O mucho. sea, no hay inconveniente acá en Ica entonces. No, no hay ningún inconveniente. Ya, Será el 17, pues, ¿no? claro, No, no, ya, doctor. no hay límite, no hay límite. No es como el notariado, pues no es distinto el notariado. Las notarías es distinto, ¿no? Ellos eligen por el notariado y ellos sí dependen de una cantidad poblacional, ¿no? En la conciliación no, no hay ningún impedimento, no hay una base legal tampoco que impida. Yo, por ejemplo, en el caso de acá en Lima, yo he visto dos centros de conciliación en un mismo piso, por ejemplo, ¿no? Hasta tres he visto en un mismo piso. Tres centros de conciliación en un segundo piso. Uno entrando a la escalera, uno estaba a la mano derecha, uno estaba de frente, en la entradita, y otro estaba más al fondo. Tres, ¿no? Están aceptados por el Ministerio de Justicia, sí, claro. No hay ningún problema en eso. No hay ningún problema en eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por ahí? Doctor, una consulta. Con relación a Lima Callao, ¿también se puede conciliar, o sea, por la jurisdicción? Sí, indudablemente. De cualquier parte de Lima y Callao se puede llevar a cabo las conciliaciones. Es más, hoy día creo que me llamaron para una conciliación en Puente Piedra, ¿no? Ya, o sea, Y yo si, estoy si la pasando del persona, por gancho. Por ahí ejemplo, hasta Puente Piedra, sí, sí, ya una de las partes está ¿cómo se llama? En Callao y pues, supongamos y otra en Ancón. Y yo tengo mi centro de conciliación en Los Olivos. ¿Hay competencia? no, tú puedes hacerlo, es competencia territorial. Lo que pasa es que en Lima Metropolitana, todo Lima Metropolitana, ¿no? Y Callao es un solo instituto conciliatorio.
Ya. O sea, no habría ningún inconveniente en ese No, no hay aspecto. ningún inconveniente. Ya, ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ok, bueno, entonces, por ahora nos vamos a quedar ahí. Ya nos hemos quedado en la jurisdicción, ya que es un tema fundamental para que también ustedes lo analicen, lo revisen. Ya, luego, después yo lo paso a la grabación para que también ustedes lo tengan, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Recuerden que la fase, la metodología del curso, esta parte no voy a grabar. Domicilio real. Ah, en el caso de los distritos conciliatorios, ¿te refieres? ¿Las personas? O sea, si te va a poner Claro, a una doctor. persona para que Las te escuche personas con que se el encuentran No, el domicilio real, el domicilio real, dónde viven. O sea, yo creo, recuerda que la conciliación siempre está basada por el principio de la buena fe. Yo creo que la persona me dice que vive, bueno, yo estoy acá en Lima, ¿no? Yo creo que la persona me dice que yo vivo en Campoy. Perfecto, doctor, mi dirección es tanto. Perfecto, yo te creo. Pero tu DNI dice que tú no vives en Campoy, tú dices que tú vives en Villa El Salvador, dice tu DNI. No, doctor, yo actualmente estoy viviendo en Campoy. Perfecto, entonces la dirección de Campoy yo coloco en el acta de conciliación. Y listo. Creo en la buena fe de la persona. Si esa persona me está mintiendo con la dirección, yo no me perjudico, se perjudica a él. Porque esa misma, miren, ¿cuál es la lógica? Porque en esa misma dirección lo va a tener que colocar en una futura demanda, si es que no se cumple el acuerdo. Y si tú has mentido, bueno, vas a tener que buscar una jurisdicción cercana a tu domicilio que has colocado ahí. ¿Sí o no? No me engañó a mí, se engañó él mismo, al darme otra dirección que de repente él no vivía, ¿no? Otra pregunta. Entonces, la dirección siempre nos va a dar las Doctor, personas. ¿Ya? Te escucho. doctor, solo con ánimos de poder aclarar, no estoy entendiendo bien. Supongamos que yo soy de Puno, ¿no? Pero si yo vivo en Puno y mi dirección figura alguna provincia de Puno, yo no puedo hacer, si mi DNI figura en una provincia, yo no puedo ir a hacer una conciliación en Puno. No estoy entendiendo bien esa parte, disculpe. Ya, a ver, las direcciones que ustedes consignan específicamente o señalan en el procedimiento conciliatorio siempre es de buena fe, siempre es de buena fe, ¿no? Si tú vas a un centro de conciliación, ¿no? Y solicitas la conciliación, perfectamente, aún así tú vivas en otro distrito, ¿es válido que el centro de conciliación active la conciliación? Sí, porque en algunos procedimientos conciliatorios no depende de dónde vivas tú, sino depende de dónde vive el invitado. Ejemplo, tú le prestaste dinero a Roberto. Perfecto. Le prestaste dinero a Roberto. Le he prestado 20.000 soles a Roberto. Pero Roberto no vive en Puno. Roberto vive en Hilo. Entonces, doctor, ¿cómo hago? ¿Tendría que buscar un centro de conciliación en Puno o en Hilo? En Hilo. Porque es el lugar donde domicilia Roberto, tu deudor. Entonces, yo de Puno tengo que viajar a Hilo, sí. ¿No? Ahora, ¿hay una explicación jurídica en eso? La ley no lo menciona específicamente este ejemplo que te estoy dando, pero es una cuestión de lógica, porque hay que interpretar la ley de conciliación como una cuestión lógica. La pregunta es, si tú aperturas un procedimiento en Puno, ¿crees que Roberto va a ir hasta Puno a conciliar contigo? No. ¿Por qué le va a buscar una justificación? Yo no vivo en Puno, yo vivo en Hilo.
Tampoco voy a estar mi dinero e irme hasta Puno para conciliar contigo. Eso va a ser la justificación de Roberto y no te va a pagar. Entonces, para que no haya justificación con Roberto específicamente, entonces le voy a buscar un centro de conciliación más cercano a su domicilio. Entonces tendré que ir a Hilo y invitarle a una conciliación. Ese es por un lado. Otro ejemplo. Otro ejemplo. A ver, que es una excepción a la regla también. Esto era una obligación de dar su dinero, una deuda. Perfecto. María vive en Arequipa y Juan vive en Trujillo. María es la acreedora y Juan es el deudor. Perfecto. Los dos, María le prestó 30.000 soles a Juan para que se gradúe, se colegie, termine su carrera. Perfecto. Juan le prometió, amiga, préstame un favor, pues, tú que tienes plata, ¿no? ¿No? Perfecto, listo. Ya te presto, Juan, pero no te lo dicen pagar, no sé qué. Sí, no te preocupes, apenas. Tú sabes que hemos hecho la carrera de Derecho juntos, yo sé que vamos a ganar dinero, vamos a ver casos, vamos a hacer muchos estudios por todo el Perú. Ya, perfecto. Pero, ¿qué sucede? Juan se desaparece y María preocupada no le encuentra a Juan. Viajó hasta Trujillo, todo nada, no lo ubica, cambiando nada, no lo ubica. Después de 2 años, lo encuentra Juan en un curso de conciliación. Lo encuentra Juan y lo chapa Juan ahí. Y los dos están en Lima, en su curso de conciliación presencial. Bueno, perfecto. Y María le increpa a Juan, paga, te presta 30.000 soles y le reclama todo, ¿no? Y Juan le explica, mira, tiene este problema, ¿no? Que me he divorciado, que me han quitado a mis hijos, que no sé, que tengo un bancarrota, que no sé, pero te voy a pagar algo, te prometo, María. Entonces María, como llevó el curso de conciliación con nosotros, ya está bien, Juan, está bien. Pero vamos a un centro de conciliación. Porque mi profesor del curso me ha dicho que sí podemos conciliar. Acá en Lima, sí, vamos juntos a un centro de conciliación en Lima. Y los dos buscan un centro de conciliación en Lima y concilian. Levantan un acta de conciliación. Miren, ¿ah? María vive en Trujillo y Juan, no, María vive en Arequipa y Juan vive en Trujillo, pero los dos concilian en Lima. ¿Es posible? ¿Es legal? Sí, sí es legal. Siempre y cuando, ¿qué ocurrió acá? Siempre y cuando los dos estén de acuerdo. Si los dos están de acuerdo, pueden conciliar en cualquier parte del Perú. No hay un límite en sus domicilios. Pero acá la acotación es siempre y cuando los dos estén de acuerdo. Porque si uno no está de acuerdo, cambia la figura. ¿Por qué? Porque tendría que notificar al otro. Y yo había mencionado que los exhortos, los exequatur, no existen en la conciliación. Por lo tanto, yo no me puedo irme a un lugar fuera del sitio conciliatorio, ¿no? Ahora, eso también hay una excepción a la regla, ¿no? Otro ejemplo distinto. Miren, escuchen por favor. Ya yendo un poquito más avanzado de repente. ¿Ya? Miren que estoy dando unas pautas. ¿Ya? Por ejemplo, por ejemplo, eh, este, este era un caso de división y partición. ¿Ya? Este era un caso de división y partición. ¿Qué ocurrió? El bien inmueble estaba en Lima. Eran 6 sucesores, 6 coherederos. Ya está la sucesión intestato, vamos para el vencido, eran 6 hermanos. Oh, pero ¿qué ocurre? Los 6 no viven en Lima. El bien estaba en Lima. 2 viven en Lima. El tercero vive en Moquegua. El cuarto vive en Cusco. El quinto vive en Piura. Y el sexto vive en Tarapoto.
¿Cómo hacemos? Están desparramados los herederos por toda parte del Perú. Y solamente dos nomás viven en Lima. ¿Se puede hacer la conciliación o no? La respuesta es sí. Es una excepción a la regla. No es la regla. Es una excepción a la regla porque el caso la amerita. Entonces, el centro de conciliación tiene que notificar Cusco, Moquegua, Tarapoto, Piura. A esas personas sí, es una excepción a la regla. Hay casos que son excepcionales a la regla, no la regla. La regla siempre es que esté dentro del distrito conciliatorio, ¿sí o no? Eso es la regla. Que las conciliaciones se hagan dentro del distrito conciliatorio. Pero recuerden ustedes que también hay excepciones a la regla, que trasciende lo que dice la regla. Pero no son todos los casos, sino son en ciertos casos. Nada más. Y no lo digo yo, más adelante en el curso vamos a revisar el reglamento y ustedes van a percatar lo que les estoy diciendo. Preguntas. 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 Doctor, en el ejemplo que usted ponía de María y Juan, que uno vive en Arequipa y otro en Trujillo y se encuentran en Lima, Ya. y bueno, le dice cómo es de la deuda, ¿no? Y bueno, se van a un centro de conciliación de Lima. Si no llegasen a un acuerdo, o si al, al final no llegan a un acuerdo, ese, ese acta le va a ser útil para iniciar el proceso judicial. Sí. Ah, si no logran el acuerdo, Ajá, si no claro, llegasen a un acuerdo. sí, claro. Igual también como un medio de prueba que han intentado la conciliación. Toda vez que deuda de dinero, obligación de dar suma de dinero son materias obligatorias para conciliar. Lo decía por el distrito, ¿no? Porque el proceso al final se va a llevar a cabo ya sea en Arequipa No, o en Trujillo. el acta tiene efecto a nivel nacional, no tiene límite. Ah, ya. Ok, doctor, A gracias. nivel nacional, el acta de conciliación. Así que porque si levantaron un acta de conciliación, vamos a poner en Lima, eso no tiene efecto, no, a nivel nacional. No hay ningún problema, tanto los acuerdos como la falta de acuerdos. Porque acá no es tanto a nivel territorial, sino a nivel de la intención. La norma habla la idea de realizar el intento conciliatorio. No dice el lugar, sino de realizar el intento conciliatorio, específicamente. Y los dos firmaron el acta de conciliación, pero no acordaron. Entonces han intentado conciliar, sobre todo la acreedora con el deudor, pero el deudor no quiso pagarle conforme a lo que ella estaba proponiendo. Perfecto. Igual yo tengo que levantar un acta de conciliación con falta de acuerdo. Porque debo entender que una falta de acuerdo también es como un acuerdo. Lo que me dice es no acordar. Claro, y se agota con la segunda notificación, doctor. Ah, no, pero si los dos, en el caso, me está hablando del caso de María y Juan, ¿verdad? Sí, Si sí, los sí, sí. dos, si los dos específicamente no acuerdan, o sea, los dos van juntos, no hay notificación ahí. Si los dos van juntos, no hay notificación. Los dos son solicitantes, no hay ni siquiera invitados. Ah, ya. Ok, Perfecto, doctor. ok, Ya, doctor. prende su cámara para tomar foto. Gracias.